en nombre del Gobierno Nacional, hacemos llegar nuestro saludo cálido y comprometido a todos los trabajadores y trabajadoras, a los hombres y mujeres de todo el país y de todas las condiciones sociales que día a día aportan su esfuerzo, sus conocimientos y su talento para la construcción de una sociedad más próspera, más solidaria y más justa. Hemos vivido ya más de un año de continuidad de la afectación de una pandemia que ha golpeado gravemente la forma de vida del género humano a escala planetaria. Lamentamos que por segundo año consecutivo el movimiento sindical no pueda realizar su acto de conmemoración tal como ha sido su costumbre y voluntad. Saludamos que el PIT-CNT haya optado por formas alternativas de expresión en línea con las definiciones vigentes. Ya tendremos en los próximos tiempos, y más temprano que tarde, la oportunidad de volver a la normalidad en el desarrollo de nuestra vida social. Ha sido un año de gran afectación del empleo en el mundo y nuestro país no ha sido la excepción. Hemos sufrido un impacto sanitario directo con su dura carga de personas fallecidas y de tantas que han sufrido la enfermedad y que siguen sufriéndola. En este sentido, vaya nuestro saludo dolorido y solidario a los familiares de los uruguayos que han fallecido como resultado del embate de esta pandemia. Ciertamente, en segundo lugar, la pandemia ha golpeado de manera muy dura el mundo del trabajo. Miles de emprendimientos han debido cerrar con la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo. Miles de trabajadores han enfrentado el drama de la pérdida del empleo o de su sustancial reducción y muchos otros viven con la incertidumbre sobre su futuro laboral. Conviene, un día como hoy, realizar un especial reconocimiento a los trabajadores de la salud que han estado y están en la primera línea de esfuerzo y dedicación para afrontar en situación extrema los graves impactos de la pandemia. También queremos saludar en forma muy especial a los trabajadores y emprendedores de los sectores más afectados por las ineludibles restricciones que las condiciones sanitarias nos han impuesto. Como se sabe, estas circunstancias son efectivamente de escala planetaria. La Organización Internacional del Trabajo estimó que durante 2020 se perdieron en el mundo 255 millones de puestos de trabajo y en América Latina se perdieron 39 millones. Nuestro país, obviamente, ha sufrido también estas circunstancias. Hace un año, en esta fecha, teníamos casi 190.000 trabajadores en el seguro de paro, cifra que fue y es absolutamente récord en la historia de nuestro país. Sin embargo, desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria, comenzamos a tomar medidas de sostenimiento y apoyo para los trabajadores y empresas de nuestro país. Es así que se estableció de inmediato que todos aquellos ciudadanos que debieran guardar cuarentena, así como los mayores de 65 años, serían amparados al subsidio de enfermedad del Banco de Previsión Social. Esa medida la tomamos inmediatamente que se declaró la emergencia sanitaria. Con respecto a la cobertura del seguro de paro, se tomó la decisión de crear un seguro de paro parcial que permitió ayudar con coberturas parciales por horario o días de trabajo a miles de trabajadores. Este ha sido un instrumento muy útil y reconocido por todos, porque ha permitido sostener puestos de trabajo durante todo este tiempo. Del mismo modo, hemos autorizado todas las prórrogas para dar continuidad al seguro de paro total de manera permanente. A fines del año pasado se había dado curso a prórrogas en el seguro de paro para más de 40.000 trabajadores. Se acordó, en el marco del Consejo de Salarios de la Salud, la mantención de la cobertura de asistencia médica por un año para aquellos trabajadores que hubieran perdido el empleo entre agosto y octubre del año pasado. Se establecieron diversos regímenes especiales, entre otros para los trabajadores de la caña de azúcar y para los trabajadores citrícolas. A mediados del año pasado se implementó un beneficio
para aquellas empresas que reintegraran trabajadores del seguro de paro o contrataran nuevos. Este beneficio amparó a 38.000 trabajadores y 22.000 empresas. En estos días, la semana pasada, como ustedes saben, aprobamos la flexibilidad de los requisitos para el acceso al seguro de paro para los trabajadores de los sectores particularmente afectados por las medidas de restricción de marzo, permitiendo que estos trabajadores del turismo, el deporte, la cultura y la educación puedan acceder a este beneficio con menores aportes a los requeridos por la normativa general. Se establecieron subsidios para las empresas monotributistas MIDES durante el año pasado y acabamos de restablecerlo por 3 meses este año, abarcando a 12.000 personas. De igual modo, se estableció un subsidio para trabajadores sin ingresos de los sectores más afectados, que el año pasado alcanzó a 3.500 personas y que con el nuevo subsidio que acabamos de implementar llegará a alrededor de 8.000 personas. Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria, se establecieron en nuestro país los protocolos de seguridad y protección de la salud en el trabajo, que se fueron además extendiendo y adecuando a los diferentes sectores de actividad. A diferencia de muchos países del mundo, nuestra inspección de trabajo se mantuvo permanentemente activa, realizando un número de inspecciones superior incluso a las que se habían realizado el año 2019. Y desde noviembre hemos montado un operativo específico para controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Durante el año pasado se fue produciendo el retorno de los trabajadores que estaban en seguro de paro, determinando una reducción que establece que de los 190.000 que estaban en seguro de paro en mayo del año pasado, hoy tenemos en marzo 72.000. De ellos, 50.000 corresponden al seguro de paro total y 22.000 están en situación de seguro de paro parcial. Si comparamos en cuanto al seguro total, los trabajadores que estaban antes de la pandemia durante 2019, en su promedio, con los 50.000 que actualmente están, tenemos 3.000 trabajadores más que en el 2019. Es decir, que estamos cerca de volver a los números previos a la pandemia. El desempleo osciló durante todo este año que transcurrió entre el 10,5% que existía en febrero de 2020, previo a la declaración de la emergencia sanitaria, y el 11,1%, que es la cifra que tenemos de febrero del año 21. Con respecto a 2019, en febrero del 21 había 34.000 puestos de trabajo menos, de acuerdo a la encuesta continua de hogares del INE. De modo que la situación del empleo sigue estando afectada, y muy afectada. Tal como habíamos anunciado desde el comienzo de nuestra gestión, este gobierno ha mantenido un intenso y fluido diálogo permanente con sindicatos y empleadores. En el marco de las graves circunstancias vigentes, se llevó a cabo la 8ª ronda de consejos de salarios, alcanzando un acuerdo para un periodo puente que culmina en junio de este año. En materia de conflictos individuales de trabajo, se evacuaron alrededor de 75.000 consultas y se acompañaron alrededor de 5.000 acuerdos voluntarios. En materia de negociación colectiva, se atendieron alrededor de 1.500 situaciones de conflicto y casi todos fueron resueltos por la vía de acuerdos de partes. Todo esto en medio de la pandemia. Ha existido además un diálogo permanente, formal e informal, fluido y cordial con el movimiento sindical y con las cámaras empresariales, lo que permite decir hoy con tranquilidad que hemos construido un espacio efectivo y confiable para todos. Durante este año, además, se completó el proceso de ratificación del Convenio 190 sobre violencia y acoso laboral, siendo nuestro país el primero en el mundo en completar el procedimiento de ratificación, lo que fue destacado por las autoridades mundiales de la Organización Internacional de Trabajo. En síntesis, un año de enorme intensidad
y gran desafío a la creatividad, en el que en forma permanente hemos estado proponiendo alternativas para responder a una crisis sin precedentes en el mundo de las últimas décadas al menos. Permítanme ahora presentar muy rápidamente algunas líneas de trabajo y medidas para adelante, en las que el foco central estará obviamente ubicado en el empleo, que constituye el mayor desafío vinculado a un contexto de reactivación. Con respecto a las medidas de sostén del empleo, debemos reafirmar con contundencia que seguiremos respondiendo al proceso de crisis con medidas que permitan sostener los puestos de trabajo mediante un uso intensivo y permanente de los instrumentos que nuestro país ha sabido construir durante décadas. En tal sentido, reafirmamos que estos instrumentos seguirán estando disponibles mientras continúe la situación que estamos atravesando. Me estoy refiriendo, obviamente, a los seguros de paro. Con respecto al impulso y la promoción del empleo, queremos anunciar que en los próximos días enviaremos al Parlamento un proyecto de ley que contendrá modificaciones a las normas actualmente vigentes de promoción del empleo. La nueva normativa se concentrará en los jóvenes y en las personas mayores de 45 años. Y en estos dos colectivos la propuesta tendrá un componente adicional de promoción para el caso de las trabajadoras mujeres. En ambos casos se simplificarán los instrumentos de subsidio disponibles, reduciendo trámites burocráticos a efectos de que el acceso a estos subsidios sea sencillo y en algunos casos automático. Se dispondrá en tal sentido de 16 millones de dólares por año para incentivar la contratación de personas pertenecientes a estos dos grupos de población particularmente afectados. Por otra parte, como ustedes saben, se envió al Parlamento un proyecto de ley para poner en marcha un programa de oportunidad laboral a nivel de los gobiernos departamentales, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para la creación de 15.000 puestos de trabajo para personas sin empleo durante 6 meses. La semana próxima presentaremos el portal Mi Trabajo Futuro, que permitirá que cualquier persona ingresando a ese portal pueda evaluar su situación laboral, medir sus habilidades y competencias, detectar las oportunidades existentes en el mercado de empleo y conocer las propuestas de capacitación laboral disponibles que le permitan incorporar nuevas habilidades para aspirar a nuevos empleos. También queremos anunciar que en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, organizaremos jornadas por el empleo en cada uno de los departamentos del país, con la participación de autoridades de cada gobierno departamental y representantes de las organizaciones sindicales y empresariales locales, para detectar cuáles son realmente las oportunidades de trabajo y ajustar mejor nuestra oferta de capacitación laboral. También en la próxima semana se realizará el lanzamiento de la oferta de cursos de capacitación de INEFOP, cuya meta será alcanzar a 50.000 trabajadores capacitados completamente en el transcurrir del año. Finalmente, desde el punto de vista de las relaciones laborales, ratificamos la convocatoria a la 9ª ronda de consejos de salarios con el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos que permitan una negociación salarial justa y amplia. En las próximas semanas presentaremos al Parlamento además un proyecto de ley que regulará la personería gremial de sindicatos y organizaciones empresariales. También en los próximos días convocaremos a una comisión especial para estudiar las modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva a efectos de levantar las observaciones de la OIT. Reafirmamos la necesidad de llevar adelante un programa de modernización de las relaciones laborales, que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio en las soluciones guiados por la consigna de ganar-ganar. Esto requiere la creación de un clima de tolerancia y confianza recíproca y de la credibilidad en los procesos de negociación, para pasar de una lógica de pulseadas en términos de todo o nada
a la construcción de un clima en el que el resultado implique beneficios recíprocos. También se requiere avanzar en la regulación de los procesos, que sin mengua de la negociación colectiva proteja los derechos y las realidades de las empresas y los sindicatos más débiles, evitando que los acuerdos generales afecten a los emprendimientos y a los trabajadores con menor poder. Mucho es lo hecho y mucho es lo que tenemos por delante. Estamos convencidos de que en los tiempos inmediatos asistiremos a una reactivación completa de la vida productiva que va a tener repercusión en la recuperación de empleos en nuestro país. Convencidos de que es necesario, en la etapa final de la pandemia, apretar más que nunca las marcas y actuar acorde a las conductas que permitan prevenir y revertir el accionar del virus. En tal sentido, reiteramos que vacunarse es un imperativo de resguardo personal de la salud propia, pero también lo es de solidaridad con toda nuestra gente. No tenemos ninguna duda de que habremos de iniciar en los próximos meses el camino de la recuperación del empleo. Y no alcanza con volver a los niveles previos a la pandemia, porque los niveles de empleo previos a la pandemia eran claramente muy insatisfactorios. Tenemos la seguridad de que este gobierno tiene como una tarea de más importancia la generación de trabajo para todos los uruguayos. También pueden estar seguros de que seguiremos generando en forma permanente ideas y medidas para dar respuesta a las realidades de todos los trabajadores y empleadores de nuestro país, en particular y muy especialmente para los más débiles y vulnerables. Les deseamos a todos un primero de mayo de reafirmación y de esperanza. Muchas gracias. Habilitamos el espacio de consultas. Le pedimos a los colegas que se identifiquen con nombre y medio el cual representan. Buenas noches, ministro. Mónica de León, Medios Públicos. Usted hace referencia a la manutención de puestos de trabajo con un instrumento disponible que es el del seguro de desempleo. Quería saber qué resto hay, qué fondo tiene para poder afrontar esto, con cuánto dinero se cuenta, y también este proyecto de normas para promover el empleo. ¿Qué tipo de empleos se van a promover? Usted dice que van a prestar especial atención a las mujeres. Bueno, ¿cuáles serían las áreas que esas mujeres podrían atender? Muchas gracias, Mónica. Lo primero que hay que decir es que los seguros de paro van a seguir estando disponibles. El seguro de paro parcial está disponible hasta el 30 de junio. El seguro de paro total es el instrumento permanente y tenemos la facultad de prórroga que, como ya hemos dicho, abarcó hasta fin del año pasado a 40.000 trabajadores. Probablemente en estos meses haya aumentado incluso la cantidad de trabajadores con prórrogas autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Y no vamos a ahorrar en gasto en esto. Esto lo ha dicho la ministra de Economía y lo ratificamos nosotros. Es uno de los componentes de gasto más importantes de este periodo con el Fondo Coronavirus. Se puede hablar de alrededor de 450 millones de dólares en seguros de paro hasta principios de este año y unos 140 millones en subsidios por enfermedad, de los cuales en el mes de marzo, debido al auge de los contagios, se atendieron alrededor de 30.000 trabajadores por cuarentena, un total de 76.000 entre todas las causales de enfermedad. En ese sentido, tengan la certeza de que este gobierno tiene la convicción de seguir sosteniendo hasta que la salida termine de ocurrir. Con respecto al proyecto de ley de promoción del empleo, lo que estamos sosteniendo es que es necesario corregir, hay dos normas actualmente de promoción del empleo, se retoman para construirlas en base a un solo instrumento legislativo, con el foco puesto en los dos sectores más afectados. Los jóvenes, tenemos una tasa de desocupación juvenil de hace muchos años que es realmente tremenda, está en el orden de 1/3 de los jóvenes que buscan trabajo, que no consiguen trabajo, y los mayores de 45 años, que todos sabemos que cuando pierden el empleo tienen enormes dificultades para reinsertarse. Por eso los focos de subsidio van a estar centrados en estos dos colectivos, con un énfasis en el trabajo femenino que a su vez es en las dos categorías y en general
en el conjunto de la población económicamente activa más afectada. Por lo tanto, el subsidio tiene un componente superior cuando se trata de trabajadoras mujeres. Este proyecto de ley está en estos días, seguramente en estas semanas, va a ir al Parlamento y lo que busca es un mayor uso del instrumento. Hemos constatado de que la ley de empleo juvenil actualmente existente y la ley de promoción del empleo del año 19 han tenido poco uso y en gran medida tiene que ver con la tramitación y con las modalidades, y en ese sentido aspiramos a que realmente haya un mayor uso que acompañe el proceso de reactivación con foco en los sectores más vulnerables. Ministro, María Eugenia García, Canal 12 de Telemundo, en base a las modificaciones del proyecto de ley que usted recién hacía referencia, también habló de un subsidio de 16 millones de dólares por año para incentivar el trabajo en estos sectores. ¿Cómo va a ser? ¿De dónde sale este dinero? Y bueno, y si el Ministerio de Economía también aprobó esto para que pueda ser destinado. Gracias. Sí, ese proyecto de ley, que era el que recién refería, establece incentivos que implican fondos para atender la contratación de trabajadores. Si un empleador contrata un trabajador joven en alguna de las modalidades previstas en la ley, va a tener un subsidio por determinado tiempo de una X cantidad que depende del tipo de formato que tenga, lo mismo para los mayores de 45 años. Eso tiene que estar financiado en parte con fondos de INEFOP, como ha sido hasta ahora para la Ley de Empleo Juvenil, y en parte por rentas generales, de tal manera de tener una disposición entre los dos componentes de 16 millones de dólares. Por otra parte, hay un fondo este año que viene de la ley del 2019 que está todavía con un alto grado de no utilización. Por lo tanto, esa es la cifra que vamos a tener disponible para la promoción del empleo para los sectores vulnerables en los próximos 2 años, 21 y 22. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Anabel Aparicio de Subrayado. Le pido si nos podemos salir un poquito del tema, teniendo en cuenta que hoy se conoció el cambio en el Ministerio de Desarrollo Social. Consultarle primero, bueno, qué nos puede comentar al respecto, si estuvo en contacto tanto con Bartol y con Lema, teniendo en cuenta el nexo que hay entre el Ministerio de Trabajo y el MIDES en este momento, y si ya empezaron alguna reunión de trabajo al respecto. Son 2 preguntas, por un lado. Gracias. Por supuesto que estábamos en conocimiento, pero obviamente es un resorte del Presidente de la República y sobre el que a mí no me compete hablar ni referir más ninguna otra cosa. Obviamente no hemos tomado contacto con ninguno de los dos, es una decisión reciente y repito, es resorte de la Presidencia de la República como corresponde.